Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a diciembre. Bienvenidos a diciembre. Bienvenidos a Que 30 años no es nada. Y bienvenidos al programa 25, Un hito... Uy, qué rima. Un hito con mala rima, con mal ripio, pero bueno, un hito. Hoy vamos a tener un programa que, como el propio recuerdo, pues mezcla todo. Mezcla lo bueno, lo malo, la nostalgia y la pena, porque estábamos preparando, ¿verdad, Víctor?, este programa y nos ha sorprendido pues una información triste, y es el fallecimiento del profesor Emiliano Jiménez, con el que, bueno, hemos compartido a lo largo de estos 30 años de Televisión Salamanca. Yo, desde luego, desde que entré aquí, un poquito más tarde, siempre ha sido un referente de la investigación científica en nuestra ciudad. Así que vamos a hablar de él en este programa, porque además lo teníamos previsto así y lo queremos hacer como homenaje, y enseguida vamos a hablar con Santiago Martín, que, bueno, nos va a ayudar a comprender la importancia de esta figura para la historia de la Universidad de Salamanca y de la paleontología y de las excavaciones, bueno, de un montón de cosas. Así que empezamos, ¿te parece? Venga, antes, porque antes de todo esto sí que queríamos, así lo teníamos previsto, ya digo, decir que cuando empiezas a excavar, en muchas ocasiones no sabes qué te vas a encontrar, ¿no? Hombre, yo creo que en casi todas. En casi todas. Es verdad que en sitios, en determinados sitios, dices, bueno, pues aquí excavo y malo será que me encuentre algo, y así tenemos obras en la ciudad paradas y paradas. Hoy va un torreón medieval, hoy va un bache. Un cubo de la muralla, por ejemplo, ¿no? En la rueda, por poner un ejemplo al azar. Donde es más difícil que te aparezca algo es en pleno campo, claro, aunque ahí tenemos los castros prerromanos en la provincia de Salamanca, y no muy lejos de una de las villas romanas que tenemos, que está en estos momentos enterradas, tenían lugar estas excavaciones que se iniciaban hace 30 años, fíjate. Esto sí que es un cambio radical, porque ahora mismo, en este juego que a veces hacemos de ¿qué será esto? ¿Qué será ¿Dónde esto? estamos? ¿Sabrías decir? No ¿Te tengo imaginas idea, que puede ser esto? no, Es pero... difícil, ¿eh? Bueno, ahí ya es montes, encina... Monte y encina. Uf. Sí, nada, con esas pistas... Con esas pistas en la provincia de Salamanca lo tenemos fácil. Bueno, pues ahí estamos en Salices, en lo que entonces era todavía una intensa mina a cielo abierto, ahí lo vemos, en USA, en Salices. En Salices, en la comarca de Ciudad Rodrigo, ahí de las pocas minas a cielo abierto. ¿El Chico? ¿Salices el Chico o no? Salices el Chico es el municipio, sí. Yo me imagino que será también la mina, Salices el Chico, no lo sé, la verdad. Ahí me has pillado, no, pero bueno. El caso es que esto estaba de actualidad, digo, ahí no te encuentras nada que no te quieras encontrar a priori, salvo lo que se buscaba, ¿no? Uranio, que en esos momentos, pues como ahora, estaba muy demandado. El caso es que está de actualidad, como sabemos, 30 años y seguimos hablando de los mismos temas, porque hace unos días el Consejo de Seguridad Nuclear mantenía su informe y el Ministerio de Transición Ecológica ha denegado a la empresa Berkeley, que en otro punto de la provincia, también lleno de encinas, como es Retortillo, cerca, puede hacer una cosa parecida a esta. Y el motivo precisamente es eso, ¿no? Las plantas de transferencia de uranio. Y fíjate, hoy ese impacto brutal, ¿no?, que supone una mina a cielo abierto, ahí la estamos viendo, en este caso ya decimos en la comarca de Ciudad Rodrigo, se ve desde la autovía, no sé si te has fijado alguna vez, no, se ve como que al monte le falta como si le hubieran pegado un gran mordisco, según vas a Ciudad Rodrigo, muy poco, bueno, en el entorno del acueducto, y bueno, ahora está todo eso en un proceso de reforestación, de restauración ambiental. Y nada, bueno, pues eso era la provincia de Salamanca, decimos, ahí trabajó mucha gente en esas explotaciones en este caso, de la empresa Enusa. Enusa. Pues muy bien. Bueno, pues 30 años y ahora ha cambiado todo. Y hace 30 años otras excavaciones, en este caso muy distintas, pues eran noticia nacional, porque como decíamos, fíjate, esto es la Sala de las Tortugas, pero primera pregunta, ¿sabrías dónde estaba? Fíjate que esto ha pasado por varios sitios. ¿La Sala de las Tortugas? La Sala de las Tortugas. Ahí, en ese momento... en algún acuario. estaba en la Sala Alfonso X el Sabio.
Ah, pues hace poco estuve yo allí. Pues la sala Alfonso X el Sabio, Me parece. también conocida como Sala de la Columna de la Universidad de Salamanca, y allí lo encajaron a una de las mayores colecciones de fósiles en ese momento, y nada, pues el profesor Emiliano Jiménez en esos días, hace 30 años, insisto, daba a conocer pues una noticia de relevancia nacional, y es que había aparecido una especie que había encontrado él por unos mordiscos en unas tortugas, el Durosuchus. Vamos a ver cómo decía El Durosuchus. El Durosuchus. De río, que vivió en estas tierras hace 40 millones de años, igual que este. Pero mientras que este es un cocodrilo fluvial que tenía los ojos en este hueco y que lo sacaba para arriba, de manera que la superficie, el techo craneal, que es esto, no salía del agua, mientras que los ojos sí, como ocurre con los cocodrilos actuales. Bueno, pues este tiene los ojos aquí a este lado. Y esto es un indicio, hay otros, de que es un cocodrilo terrestre, no fluvial. ¿Y esto qué importancia tiene? Pues que nunca había aparecido ninguno. Un cocodrilo terrestre es que no nos lo podemos imaginar ahora, porque siempre se imagina uno que los cocodrilos están nadando o pescando lo que puedan, o estando agazapados a la orilla del río, esperando a que algún incauto o incauta pues se acerque a la orilla del río, meta los pies en el agua o se quede lo suficientemente cerca y el cocodrilo se lanza a por ello. Este cocodrilo no era así, por lo que hemos podido deducir. Además de esta valiosa pieza, la facultad cuenta con la tercera... Qué entretenido, ¿eh? La verdad Lo es cuenta que muy... cuando alguien cuenta las cosas con pasión, Con pasión, claro. y con conocimiento, claro, pues la divulgación cobra todo su sentido. Pues esa es la noticia triste. El profesor Emiliano Jiménez ha fallecido hoy mismo, hoy hemos tenido esa noticia, y uno de sus colaboradores, más cercanos, más estrechos a lo largo de estos 30 años en la Sala de las Tortugas, es Santiago Martín. Así que vamos a establecer contacto con él, porque hoy nos parecía que era el día propicio para saludarlo y para homenajear al profesor Emiliano. Vamos a ver si tenemos ya con nosotros a Santiago. Muy buenas noches, Santiago. Santiago. Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? Bueno, pues la verdad muy tristes, porque Emiliano era, ya lo decía Víctor, una persona que se hacía querer muchísimo. Lo hemos conocido años y años disfrutando, enseñando esa colección, contigo también, a los niños. Yo creo que ha pasado por allí media Salamanca en estos 30 años, media Salamanca escolar. Y bueno, pues saber que hemos perdido a una persona tan apasionada de esta ciencia, que tanto ha hecho, ¿no?, por descubrir nuevas especies. Era un Iberosuchus lo que había descrito ahí, ahora nos confirmas, un particular cocodrilo. Y sí, bueno, pues hemos perdido mucho con la marcha de Emiliano, Santiago. Pues la verdad es que sí, es un día bastante triste hoy, pero bueno, las cosas son como son. Ya sabíamos que estaba con un estado de salud muy delicado durante los últimos meses, y precisamente ha tenido que ser hoy, cuando teníamos esta entrevista, que ha sucedido el hecho. Y bueno, pues simplemente mandarle un fuertísimo abrazo a toda su familia, y también a la familia paleontológica y geológica a la que pertenecía Emiliano, pues de aquí de la Universidad de Salamanca, pues que siempre lo recordaremos, porque la verdad es que el legado que ha dejado Emiliano pues es muy grande. Y bueno, ahí está, eso queda para Salamanca y para la ciencia. Bueno, eso queda a partir de ahora todo, yo creo que con una sonrisa, como a él le hubiera gustado, porque además, tú que lo conociste bien, Emiliano tenía un sentido del humor, la verdad es que también entrañable. Yo creo que es como querría que le recordáramos, con una sonrisa. Y una de las preguntas que siempre le hacíamos cuando íbamos por allí, Emiliano, pero ¿por qué había aquí todos estos cocodrilos, todos estos bichejos, pero aquí a muchos kilómetros del mar? Bueno, ¿por qué tenemos esta colección hoy? Aparte de todas las que recogió de su colección fósiles, que recogisteis en distintas excavaciones, pero es que muchas, ¿no?, en Zamora, en Salamanca. Pues, ¿qué hacen aquí todos estos bichos, Santiago? Bueno, en primer lugar, la mayoría de estos bichos, como vosotros decís, no tienen nada que ver con el mar.
nada que ver con el mar. Son bichos o bien terrestres o bien de agua dulce, de ríos y de lagos que había en la cuenca del Duero, lo que prácticamente abarca hoy la comunidad autónoma de Castilla y León, pues es lo que denominamos geológicamente la cuenca del Duero, y los terrenos que hay en la cuenca del Duero pues son entre unas edades comprendidas entre 50 y 12 millones de años aproximadamente, y en esos terrenos pues vivían en aquella época pues animales que evidentemente están extintos hoy en día y que la mayoría de ellos pues estaban relacionados con climas tropicales, sobre todo los más antiguos, desde hace 50 hasta 30 millones de años, pues aquí en Salamanca, en la misma prácticamente capital, y los pueblos del Alfoz, como son Villamayor o Cabrerizos, pues se han encontrado yacimientos con gran cantidad de estos animales, cocodrilos, Ahí te vemos, Santi, primitivos, enseñándole a los chavales precisamente una de estas tortugas mordida, que es una de las joyas de la colección. Recordamos sí. La pasión por la paleontología de Emiliano, que empieza, decimos, arrumba la universidad, voy a utilizar esa palabra, pero bueno, primero la colección cuando va creciendo en esa sala de la columna, y luego ya en la Facultad de Ciencias se establece, ¿no?, cómo es esta pasión y qué importancia tiene el trabajo que habéis hecho los colaboradores de Emiliano y el propio Emiliano Jiménez para poner en el mapa, ¿no?, de estas excavaciones, de este aspecto tan concreto a la Universidad de Salamanca. Pues bien, Emiliano empezó a trabajar a finales de los años, bueno, a mediados de los años 60, desde sus comienzos en la investigación, haciendo su tesis doctoral, y ya en ese momento es cuando descubrió los primeros fósiles de tortugas en los alrededores de Salamanca. Entonces, desde esa época hasta en mediados de los años 80, en los que nos incorporamos una serie de investigadores, pues la colección fue creciendo, y sobre todo es a finales de los 80 y principios de los 90 cuando se forma el grueso de la colección de fósiles, pues por las intervenciones paleontológicas, las excavaciones que sufraga la Junta de Castilla y León, y entonces se decide crear una especie de museo, porque había que albergar esos fósiles que eran muy abundantes en algún sitio. Entonces se crea la Sala de las Tortugas, que en primer lugar se ubica, como bien habéis dicho, en la Sala de la Columna, y luego posteriormente pues se traslada a principios de los 2000 a la Facultad de Ciencias, donde está actualmente y donde la reformamos, se reformó hace un par de años, y ahora es denominada pues colección de vertebrados fósiles de la Cuenca del Duero, porque la importancia que tiene esta colección es que su principal objetivo era el estudio de los fósiles de la Cuenca del Duero, que, como ya os he dicho, abarca la comunidad de Castilla y León. Bueno, queda mucho por descubrir, hay mucho secreto por ahí escondido. Muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, porque hay que tener en cuenta que desde principios de los años 90 no se ha vuelto a excavar a nivel paleontológico en toda Castilla y León. Entonces, tenemos los yacimientos casi intactos. Se hicieron 4 o 5 campañas de excavación desde el año 88 hasta el año 92, creo que fue la última, y desde entonces pues no se ha vuelto a excavar. Así que tenemos ahí un campo tremendo. A pesar de que nos haya excavado, las investigaciones sobre la colección siguen. ¿Y cómo era, Santiago, trabajar con Emiliano? Yo ya decíamos al principio, le decía a Víctor también, recordamos esa pasión, bueno, un pozo de sabiduría de Iberosuchus, Duerosuchus, no sé cuántos sucus que te abrumaban, ¿no?, cuando te empezaba a relatar todo lo que había ahí metido. Y trabajar en el día a día, me imagino que en las excavaciones tenía que ser un espectáculo, luego en el trabajo de laboratorio pues eso siempre es un poquito más gris, pero ¿cómo era ese trabajo?
Pero bueno, pues hay un hecho que a lo mejor la mayoría desconocen, y es que precisamente cuando hicimos esas excavaciones a finales de los 80, a principios de los 90, pues Emiliano tenía un problema en la vista y prácticamente no veía nada. O sea, tenía lo que se denomina miopía magna. Creo que tenía más de 30 dioptrías, y en aquel entonces llevaba unas gafas de cristal de estas, de culo de vaso, que decíamos. Y entonces él decía que nosotros éramos sus ojos, y éramos los que teníamos que realmente describirle cómo eran las cosas, porque él no podía hacerlo. No podía hacerlo. Y en las excavaciones, pues a nivel físico, pues participaba muy poco por ese problema, pero siempre estaba y era el que organizaba y relaciones públicas del equipo, evidentemente. Bueno, pues hoy nos hemos llevado ese disgusto, también por la parte que te toca a ti como uno de sus colaboradores más estrechos, pero bueno, ya que teníamos este tesoro en el archivo, esa aparición del Ibero Sucus, pues nos parecía que era el momento de hacer el homenaje, justo además Sí. en el día de hoy, y bueno, luego las imágenes de los compañeros de Usal TV que nos han permitido conocer cómo es hoy la sala de tortugas. Santiago, muchísimas gracias por haber pasado estos momentos con nosotros, y un recuerdo siempre muy cálido para todo lo que ha rodeado a esa trayectoria de Emiliano Jiménez. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues es la vida, ya decíamos que, claro, trabajamos con un material de 30 años, vamos viendo cosas, el mundo va cambiando y desgraciadamente pues algunos de nuestros protagonistas pues van dejando paso. También muchas de las personas que nos encontramos en las noticias que recorríamos hace 30 años en Telesalamanca, pues ya no están, ¿no? Pero bueno, parte de la intensidad del recuerdo también pasa por echar de menos a los que ya no nos acompañan. Vamos a seguir recorriendo algunas imágenes llamativas, también vamos a encontrar alguna persona, por cierto, que ya, bueno, a muchas que ya no están con nosotros, pero hace 30 años pasaba una cosa importante, y es que los dominicos, que son muy conocidos como convento de San Esteban, la fachada, no es tan habitual que la gente sepa que hay un museo. En la planta alta, en el claustro alto, hay un museo. Yo tampoco lo sabía. Pues ¿Has estado? No lo sé. No, pues sí. Es posible que hayas estado, sí. A lo mejor no fuiste con el guía adecuado, también te lo digo. No. Bueno, aquí tenemos al obispo del momento, don Mauro. ¿Este es el obispo don Mauro? Este es el famosísimo obispo don Mauro, ahora que estamos de autoridad. Yo me acuerdo cuando era pequeño nos acordábamos mucho de él en misa siempre, claro. Claro, el obispo Mauro. Aquí tenemos a don Lázaro, que fue... Bueno, ahí ponía Lázaro, pero ya sabemos. Son asuntos menores. Don Lázaro, que era el prior del convento en ese momento. El padre Lázaro. El padre Lázaro, si es que al final, con ese traje tan blanco y tan característico de la orden de predicadores, bueno, pues hay unas piezas muy interesantes. Ya no está exactamente así ese museo, pero lo que sí tiene es, fíjate, y no salen las imágenes porque siempre hay un cierto recelo en la comunidad. Bueno, tiene ese relicario, mira, el sombrero de San Vicente Ferrer, que estuvo en Salamanca, San Vicente Ferrer, ya sabemos, predicando. Y voy a aprovechar aquí para hacer un paréntesis de estas cosas que gustan a nuestros telespectadores. Sí. Todos sabemos que durante la ocupación francesa, Salamanca perdió muchísimos monumentos. Y entre otras cosas porque este hombre Marmont se ensañó con ellos y los utilizó como piedra para fortificar sus posiciones antes de que llegaran los ingleses. Bueno, pues ¿sabes por qué no tiró los dominicos, que estaba en sus planes, y sí tiró la iglesia de San Pedro, que era, según dicen, más espectacular incluso que los dominicos? Porque su madre era una gran devota de San Vicente Ferrer. Y le dijo, hijo, no tires los dominicos, que allí estuvo San Vicente Ferrer. Eso dice la leyenda, no sabemos si será verdad o no, pero el caso es que... Se lo diría en francés, en cualquier caso. Se lo diría en francés. Se lo diría en francés. Mafil. Pero en todo caso... Tira todos los tomates que quieras, pero no, por favor. Lo que se hizo fue alojar la caballería en el claustro y parece ser que se entretenían en tirar a las claves de bóveda. Los arcabuceros... A los franceses los seguimos sufriendo a día de hoy. Los franceses tienen un recuerdo complicado en Salamanca. Bueno, iremos conociendo más cosas.
De desgracias no nos hemos librado nunca. Bueno, iba a decir yo que hay un Rubens ahí, que se me va la... También, ¿eh? Porque es que me interrumpes todo el rato Sí, es y verdad. se me pierde, Es verdad que hay el un hilo Rubens. del relato. Hay un Rubens ahí que es el único cuadro que se salvó del expolio, otros 4 parece ser que fueron robados, sabe Dios dónde andarán. Lo mismo aparecen un día por ahí en esas subastas misteriosas, nuevo Rubens. Así que tenemos al menos 2 Rubens en sala. Al menos 2. De desgracias no estamos nunca libres y No, nos hace encanta. 30 años una compañera de la prensa, nuestra A ver. compañera Diana Pérez de Onda Cero, Pues se dejó la sartén en el fuego. ¿o qué? no, ella no tuvo, pobre, no, ella no tuvo culpa de esto, pero se llevó un susto grande, porque una vecina pues se vio envuelta en esta circunstancia. Estamos en Federico Anaya y vamos a ver cómo se vivía un incendio, pero un incendio. Vemos al bombero verdaderamente sufriendo las consecuencias. Los vecinos, alertados, llamaron enseguida a los bomberos. Así nos lo relataba esta vecina. Pues es una señora bastante mayor ya que no está muy bien para dejarla sola. Entonces me ha llamado, que yo vivo en el piso de enfrente, y ha llamado pidiendo socorro. Salía muchísimo humo de su casa. Entonces yo le he dicho que no entrara, he llamado a todos los vecinos rápidamente. Y no sé, porque yo he bajado rápidamente a llamar por teléfono y no sé ni qué ha sido, ni lo que ha pasado, ni... Se ha llenado todo de humo. La propietaria del piso, fuertemente Me suena más el chico del micrófono. El chico del micrófono, nuestro compañero cámara, Peruano. Perico Villar, que mira, hizo sus pinitos delante de la cámara como intrépido reportero, y sobre todo, pues ya decimos, nuestra compañera Diana de Onda Cero Salamanca, una voz reconocidísima por todos los salmantinos, que antes de dedicarse a nada de esto, pues fíjate cómo era, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? El mundo periodístico del momento, ¿qué pasa? Que se la Mucho quema más la casa. entretenido que ahora. Venga, para adentro vamos, ahora no te dejan acercar, bueno, vas a estar tú a la puerta de una casa que se ha quemado, Imagínate. vamos, y entrar en el... ¿esto es lo que ha ardido? Venga, a ver, el calefactor, no sé qué. Bueno, así eran las casas, por lo menos esa, fíjate cómo quedaron, los azulejos. Esas puertas que ardían mucho, eso dio va a ser un disgusto y más de 2. ¿Y no pasaban más cosas? Pues la verdad, porque Dios lo quería, como dice la expresión, ¿no? Porque la verdad, lo cierto es que la ciudad estaba erizada de peligros, no solo por lo que suponían esos fuegos que no estaban muy controlados de gas, el butano que podía explotar en cualquier momento, sino porque había infraestructuras que, ojo, fíjate, también de actualidad 30 años después, cómo estaba el asunto del paso de las vías en la Alamedilla. A ver. Estaba verdaderamente... Madre mía. Estaba verdaderamente arriesgadillo, porque ahí, que yo vea, no hay ningún tipo de barrera. Ni un semaforillo o algo que diga... Ningún tipo de indicador. Pasen ustedes, si ven que viene algo que echa humo y hace ruido, dejen de cruzar, claro. Y lo demás... Dios mío. Creo que esto está grabado, me imagino yo, porque es como una perspectiva aérea, desde lo que es la pasarela. Sí, parece. Me vengo yo a imaginar, aunque no se ve. Y ahí tenemos pues, Al tren. El tren, esperando pacientemente a que le llegue el turno. Y tú pues vas cruzando o no, y Mejor. según vas viendo. Mejor no que sí. Sí. Luego hubo un paso inferior, que en ese momento todavía no se había construido. Se construiría poco después de esas imágenes y con poco amable, digamos, para siempre Sí. esos pasos inferiores. Para una película de terror, bien. Para pasar. Determinadas horas de la noche, pues como que no apetece. Además, por lo que sea, siempre acumulan ciertos olores, ciertos efluvios corporales, y la verdad es que, pues, bueno, ahí sigue, ya decimos, 30 años después, sin solucionar ese asunto. Y lo que es una pena, pues ya lo vimos ahí, pues el paso de las vías que corta completamente todo lo que es la calle Campoamor, que es una calle bien bonita. Ahí va. Bueno, si pasas a esa velocidad, pues claro, Sí, tienes claro, pasa que el tren también va a ser más rápido, ¿no? tienes menos posibilidades de que te pille. Pero bueno, nunca deja de ser un riesgo. Me ha sorprendido más lo del carrito del niño, claro. Sí, lo del carrito del niño es lo que como te pone un poco más en guardia. Y dices, ojo ahí, el carrito del niño además, como siempre va por delante, lógicamente, claro, pues siempre es ahí como va. un parapeto. Como escudo. Bueno, nos vamos a despedir con otro asunto de actualidad. Si es que el mundo es, claro, es una esfera que gira y al final vuelves al punto de partida continuamente.
Empezando este diciembre, que entramos de lleno, Víctor? Esto es tu tema, podríamos decir. Por la matanza, la gran matanza, y además, en este caso yo creo que nos acercamos a la localidad matancera por excelencia. Por excelencia. Hoy, y además la Diputación de Salamanca lo ha, digamos, organizado un poquito, hay un calendario de matanzas. Hay la perronilla y el mantecado. Para que no coincidan tantas matanzas en el tiempo, porque esto se ha puesto muy de moda. Pero hace 30 años había matanzas domésticas en casa, sí. Guijuelo. Pero así matanza como fiesta. Guijuelo. Y estos eran los profesionales del ramo. Mira, que nos graba la tele. El baile. Echan un baile también. Claro, el aguardiente. Son muchas horas. Cualquiera de esos con un cuchillito de esos no te deja, bueno, de mí no deja ni... Fíjate cómo ha cambiado esa zona también de Guijuelo, ¿eh? Sí. Por ahí va a aparecer seguro nuestro querido amigo Chuchi, el querido y recordado Faustino Prieto, también estas imágenes son un poco delicadas. Esto ahora ya está prohibido. Esto ahora ya no se puede hacer, ya no se ve... Mira, ahí está Chuchi. Ahí está Chuchi. Bueno, nos quedamos con esa imagen de Chuchi. El bichillo, pues lógicamente se resiste a su destino. Bueno, pues así eran las matanzas hace 30 años, de esto vamos a hablar mucho. No sé si he dicho que puede ser un espacio patrocinado por cualquiera de las empresas cárnicas, de Guijuelo o lo que les apetezca. Por ejemplo, hablamos bien de su empresa y mal de la competencia. Siempre es nuestra especialidad. Bueno, pues prometiendo hablar de matanza, nos vamos. Volvemos el miércoles que viene, no, que es fiesta, pero el siguiente sí. Ya veremos. Y bueno, hoy lo que hemos querido hacer era es también un recuerdo un poquito más bañado de nostalgia de lo habitual por el fallecimiento de Emiliano Jiménez, pero aún así esperemos que hayan, bueno, pues pasado un rato entretenido con nosotros. Que sí, hombre. Que sí. Y volvemos, volvemos ya pues pensando en la Navidad, la verdad. Volveremos. Así que nada, les esperamos próximamente. Muchísimas gracias. Buenas noches.